Bueno, vamos a empezar, si no hay inconveniente, porque si no, hoy no comemos ni a las 4. Bueno, tras la pausa vamos a conceder la palabra al siguiente conferenciante, don Castro Miguel Díaz Barrado, del cual también les voy a hacer una breve presentación. Él es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Fiscales de esta universidad. Ha dirigido multitud de proyectos de investigación. Omito la relación, que sería interminable. Su currículum tiene más de 50 páginas. Y es autor también de numerosas publicaciones. Voy a destacar entre ellas las tituladas Perfiles de la Comunidad Iberoamericana de Naciones a la luz de las cumbres iberoamericanas, el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el derecho internacional en el tiempo presente y la protección internacional de las minorías. Entre sus últimos trabajos publicados en revistas especializadas citaré el titulado La Unión Europea y el establecimiento de una política común en materia de inmigración. Ha participado e intervenido en multitud de foros y congresos y seminarios, tanto en España como en el extranjero, y entre sus cargos académicos diré que ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura desde marzo de 1994 a septiembre de 1998, vicerrector durante el curso académico 2000-2001 de la Universidad Rey Juan Carlos y desde 2003 es director del Centro de Estudios de Iberoamérica. Ha recibido distintos premios y menciones y dirige la revista electrónica iberoamericana, la colección Cuadernos Iberoamericanos de Integración y la colección Monografías Iberoamericanas. El título de su conferencia es El Comité de las Regiones, Parlamentos Regionales y Proceso de Construcción Europea. Como ustedes saben, y lo hemos oído ya esta mañana en la intervención inaugural del presidente, las regiones europeas son, en buena medida, las directas destinatarias de los actos de derecho de la Unión Europea. Sin embargo, su intervención en los procesos decisorios de la Unión ha sido muy escasa. Y esta débil posición de las regiones en la producción normativa es más manifiesta en la medida en que el proceso de integración europeo ha ido abarcando mayores ámbitos competenciales, muchos de los cuales afectaban al nivel regional. La introducción del Comité de las Regiones a partir del Tratado de Maastricht en determinados ámbitos del proceso de creación normativa ha ido abriendo la puerta a una mayor participación de las regiones en estos procesos decisorios. Pero es tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa cuando se ha producido un cambio notable, puesto que mejora el papel del Comité de las Regiones y además se prevé la intervención de los parlamentos regionales en defensa del principio de subsidiariedad. Bueno, pues yo creo que de todos estos asuntos nos va a hablar muchísimo mejor de lo que yo hago en esta pequeña introducción el ponente que tiene la palabra, al que por favor también le pido que se ciña en la medida de lo posible a su tiempo. Muy bien, muchas gracias a la letrada mayor del Parlamento de Murcia, doña... ¿Cuál era el nombre? No me acuerdo. Encarna Fernández. Sí. Perdón. Encarna Fernández, perdón. Encarna Fernández. Por sus palabras, y no sé si lo voy a hacer mejor porque esas introducciones muchas veces expresan, ¿no?, con toda intensidad el contenido de lo que es una conferencia, pero sí lo que voy a hacer va a ser reflexionar en torno a los aspectos que ya he señalado de manera muy oportuna y de manera muy útil. En primer lugar, quisiera expresar muy brevemente mi agradecimiento y mi satisfacción. Mi agradecimiento a las personas que han hecho posible que yo pueda intervenir en este foro, fundamentalmente a los que dirigen este curso, tanto a su director como en particular también a Iván Martín, que ha llevado a cabo una labor de intendencia muy importante y que yo creo que hay que reconocer públicamente. Y, en segundo lugar, expresar mi satisfacción por encontrarme aquí y que para mí es muy personal en la medida en que tengo dos elementos que de alguna manera me unen a esta institución. Por una parte, mi condición de extremeño, ¿no? Yo soy extremeño identitario o extremeño sin ninguna duda, no tengo ninguna duda de que soy extremeño, yo creo que se ve incluso en mi forma de hablar, que soy extremeño, no he perdido nunca, ni mi hija tampoco, aunque está en Madrid, no he perdido nunca el acento extremeño, lo cual me siento muy satisfecho. Y, en segundo lugar, porque me dieron el honor de participar en la comisión de expertos que elaboró el Estatuto de Extremadura en su momento, y para mí fue muy grato. Yo creo que mi gran aportación a ese estatuto es simplemente cuatro palabras que logramos finalmente introducir
en uno de los artículos iniciales del Estatuto, en el que se habla de Comunidad Iberoamericana de Naciones. Comunidad Iberoamericana, el de, la preposición, y de naciones. Esa expresión fue muy discutida y, que yo sepa, no se recoge en ningún otro estatuto de autonomía español. Pero bueno, logramos meter esa palabra después de un gran debate, pero hubo una generosidad por parte de los dos partidos políticos. Bien, sin más preámbulos y agradeciendo también encontrarme aquí con buenos amigos como el profesor Jaime Rosell, decano de la Facultad de Derecho de aquí de Extremadura, y con José Ignacio Navarro, que hacía muchos años también que no le veía, pero son buenos compañeros y buenos amigos, así que me estoy sumamente agradecido. Bien, voy a hacer unas reflexiones generales en la medida en que después van ustedes a incidir en muchos de los aspectos que yo toque, como el principio de subsidiariedad que abordará el profesor Navarro. Yo quisiera decir, en primer lugar, la cuestión relativa al papel de las regiones en la Unión Europea, que en el fondo son dos expresiones los que intentamos dilucidar. Por una parte, la representación de las regiones en la Unión Europea y, por otra parte, la participación de las regiones en el proceso de construcción europea. Decía el profesor Tudela antes que quizás ahora no estaba bien visto decir vamos a llevar a cabo una diplomacia parlamentaria. Tampoco quizás está bien visto decir que las regiones tienen que participar o tienen que estar representadas en el proceso de construcción europea. O si no está mal visto, por lo menos no es un tema prioritario, digamos, en la agenda de los Estados en este momento. Pero justo en este momento de sobresaltos, de perplejidad, en este momento de desolación, ¿no?, de alguna manera, en el que estamos viviendo en estos momentos. Sin embargo, yo creo que habría que poner las cosas en su sitio y decir, en primer lugar, que las regiones no son un actor principal del proceso de la construcción europea. Las regiones no son un actor principal en el proceso, más bien son un actor secundario, son actores secundarios en el proceso de la construcción europea. Europa se ha ido adornando de una serie de palabras que han intentado definir el concepto de lo que queremos que sea la Unión Europea. Pero estas palabras no tienen que ser necesariamente contradictorias, sino que pueden ser elementos o componentes complementarios de una única realidad que sería, en definitiva, la construcción europea en su conjunto. Construcción europea en su conjunto abarcando al conjunto de Europa, no solamente a los 27 Estados que son ahora los que constituyen la Unión Europea. Muchas veces, yo se lo digo a mis alumnos, identificamos Unión Europea con Europa, cuando esto no es una realidad, pero incluso a nivel popular uno sale en la clase y tú eres europeo, sobre todo cuando sales fuera de España o fuera de Europa, tú eres europeo, te identifican con tú eres de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es la realidad más llamativa del continente de Europa, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista social. Pero en todo caso, esas palabras, esos componentes que configuran la idea de Europa, esa idea que de alguna manera ya tenía el emperador Carlos V, que falleció, como ustedes saben, aquí en Extremadura, ¿no? Él antes de morir, pues parece que dijo Europa, ¿no? La única palabra, la última palabra que tenía que decir a Europa, esa idea de Europa. Esos componentes han sido fundamentalmente la Europa de los Estados, la Europa de las regiones, la Europa de los pueblos y la Europa de los ciudadanos. Muchas veces se ha querido interpretar que esas son expresiones contradictorias y que no se puede construir la Europa de los ciudadanos porque eso atenta contra la Europa de los Estados, o que no se puede construir la Europa de los Estados porque eso atentaría contra la Europa de las regiones, o que no se puede construir la Europa de los pueblos porque eso atentaría contra la Europa de los Estados fundamentalmente, cuando yo creo que no son expresiones contradictorias, sino que pueden ser perfectamente complementarias. Otra cosa es que después se lleva a cabo un reparto de competencias, un reparto de actuación, un reparto también de las cargas y de las responsabilidades que genera el que queramos construir o no una Europa de las regiones. Y a eso me referiré también después. La responsabilidad de las regiones en el proceso de la construcción europea. No solamente los derechos de participación o representación de las regiones en Europa, sino también la responsabilidad que tienen los Estados y las regiones en esa construcción europea. En todo caso, que quede claro que Europa se construye a través de los Estados, fundamentalmente a través de los Estados. Nosotros lo estamos viendo todos los días. Es decir, aquí lo que realmente interesa es si se celebra o no el Consejo de Bruselas, el último Consejo de Bruselas, en el que los líderes europeos representan a los Estados. Angela Merkel es un Estado, Mariano Rajoy es un Estado, François Hollande es un Estado. Por tanto, lo que realmente construye Europa son los Estados. Otra cosa es que los Estados dejen o no permitan o no el juego a las regiones y que las regiones reivindiquen o no un cierto juego en el proceso de la construcción europea. Por tanto, fundamentalmente tenemos una Europa de los Estados en la que las regiones son un protagonista, digamos, secundario. Incluso
un protagonista más secundario que los propios ciudadanos. Y eso que las regiones quieren participar en el proceso de construcción europea para acercar las decisiones a los ciudadanos y para que los ciudadanos se sientan satisfechos con el propio proceso de construcción europea. Yo siempre he defendido, no sé si equivocadamente, que las regiones y los territorios no tienen derechos. Las regiones y los territorios no tienen derechos. Los que tienen derechos son realmente los ciudadanos. Por tanto, las regiones, a mi juicio, desde mi perspectiva, a lo mejor equivocada, son un instrumento a través del cual se lleva a cabo la satisfacción de los intereses de los ciudadanos. Pero es un instrumento muy útil y es un instrumento que yo creo que hay que proteger y que hay que preservar. Pero hay que entenderlo desde mi perspectiva con esa visión, ¿no? De que las regiones no son destinatarias de los derechos, sino que los que realmente son destinatarios de los derechos son los ciudadanos. De tal manera que cuanto más hagamos que participen y estén representadas las regiones en el proceso de construcción europea, mejor estarán representados y mejor participarán los propios ciudadanos. Pero en esa escala de valores, si hubiera que ponerlo, en esa escala que se establece de prioridades, en quién ejerce el poder, quién ejerce más influencia en el proceso de construcción europea, yo creo que sin ninguna duda, primero los Estados, en eso estaríamos todos de acuerdo, y que en segundo lugar, los propios ciudadanos se les ha dado algunos márgenes de representación y participación mucho más directa que se les ha dado a las propias regiones. Devengamos solamente en dos aspectos. Por de pronto, los ciudadanos tienen un Parlamento, que es el Parlamento Europeo, mientras que las regiones no tienen un Parlamento en sentido estricto. Por tanto, los ciudadanos tienen un foro de expresión directo, aunque después eso se lleva a cabo una agrupación por razones ideológicas, pero en el fondo representan a los ciudadanos y, en segundo lugar, a los ciudadanos la Unión Europea le concede un estatus específico, el concepto de ciudadanía de la Unión, Aunque ahora está todo en entredicho. Ahora están en entredicho las regiones, ahora están en entredicho también los propios ciudadanos. Si no, fíjense ustedes las últimas noticias que nos han llegado a lo largo de este quizás último año. En su momento, el gobierno francés, es verdad que liderado por Sarkozy, por Nicolas Sarkozy, abordó la cuestión de limitar en algunos casos los efectos que produce el espacio Schengen. Hace una semana, 2 semanas, el gobierno británico decía que estaba estudiando la posibilidad de poner límites a la entrada de determinados ciudadanos de países que se encontrasen en crisis. Se mencionó, si no recuerdo mal, a Grecia en particular, pero decía y de otros países en crisis, con lo cual España estaba, digamos, en ese quinteto, ¿no?, del apocalipsis, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en el que se encuentran esos 5 estados ahora mismo desde el punto de vista económico. Bueno, y todo eso viene adornado con posiciones que ha llevado a cabo la Unión Europea, como restringir la libre circulación de algunos de los ciudadanos de ciertos Estados miembros, como fue el caso, o ha sido el caso de Rumanía. Por lo tanto, también la ciudadanía, el concepto de la Europa de los ciudadanos, en este momento se está poniendo en entredicho de alguna manera. Pero, en todo caso, yo creo, en primer lugar, que las regiones no son un actor principal, sino un actor secundario. Y solo desde esa perspectiva podemos entender y podemos comprender cuál es el papel que deben cumplir las regiones en el marco de la Unión Europea. En segundo lugar, como complemento de ello, debemos señalar que hay una escasa representación en las instituciones comunitarias. Es decir, hay una escasa representación de las regiones en las instituciones comunitarias. Como decíamos, los ciudadanos tienen su representación a través del Parlamento, las regiones, la expresión más llamativa de las regiones en el ámbito orgánico institucional va a ser el Comité de las Regiones, como después tendremos la ocasión de ver. El Comité de las Regiones, que como bien decía Encarna Fernández, la letrada mayor, se llevó a cabo en el Tratado de Maastricht, pero que se ha ido desarrollando progresivamente con posterioridad. Yo creo que se le han hecho aportes significativos, pero no suficientes. Y, sobre todo, se le han hecho aportes significativos, pero no de una trascendencia cualitativa. ¿Por qué? Porque el momento cualitativo de proceso de construcción europea es 1992. A partir de 1992, a mi juicio, no se ha producido ningún salto cualitativo espectacular en el proceso de construcción europea. Fue en 1992 cuando se consagra de alguna manera todo el entramado político de lo que hoy constituye la Unión Europea. Claro, todo eso es, sin ninguna duda, el resultado de lo que yo llamé en su momento los 30 años de la integración silenciosa.
Es decir, nosotros llevamos a cabo en Europa una integración silenciosa desde 1957 hasta 1987 con la aprobación del Acta Única, y a partir de ahí todo florece en 1992, 5 años después del Acta Única, como no podía ser. Quizás ahora llevamos una integración con bastantes alaracas, con bastante ruido, una integración demasiado sonada, y por tanto nos estamos encontrando con ciertos problemas. Anuncio alguno que tiene que ver mucho con la cuestión de las regiones, que han sido las sucesivas ampliaciones que se han producido en la integración europea y de las que nadie habla, De algunos de esos que se han integrado son los que hoy, por ejemplo, están poniendo, como decía el señor Vidal Cuadra, problemas, ¿no?, a la ayuda bancaria que tiene que prestarse a España, como es el caso de Finlandia, ¿no?, con su integración en 1995 con Suecia y con Austria, ¿no? Y Austria, que aún no se ha pronunciado, pero que seguramente piensa lo mismo que Finlandia, y piensa lo mismo que Alemania, y piensa lo mismo que Holanda. Seguramente, no quiero echar la culpa a los austriacos, no vaya a ser que no lo piensen, y yo les estoy diciendo lo que ellos tengan que pensar. Pero ese proceso de ampliación, a mi juicio, fue precipitado, lo vengo diciendo desde hace muchos años, pero como era políticamente correcto decir que era un proceso interesante y que había que defenderlo, y como sigue siendo políticamente incorrecto decir que ese proceso de ampliación no se debe llevar a cabo, no es políticamente correcto, pero yo lo dejo aquí encima de la mesa, porque eso ha generado muchísima más heterogeneidad en el proceso también regional. Eso ha generado también el que no se profundice en el proceso de integración. Decían, es un viejo debate, se puede uno ampliar produciéndose una mayor integración. La realidad nos está demostrando que no, que con 27 no se trabaja igual que se trabajaba con 15 o se trabajaba con 12. Eso no quiere decir que esos estados no deberían haberse integrado, simplemente que esos estados se podría haber establecido unos plazos diferentes para el proceso de integración, una vez que se hubieran asentado lo que realmente quedó imperfecto en Maastricht. En Maastricht quedó perfecto el mercado único, quedó perfecto el mercado común, agotamos las 3 primeras fases del proceso de integración desde la perspectiva económica, pero quedó imperfecto la unión económica y monetaria. Y ahora estamos pagando las consecuencias de esa imperfección del proceso de unión económica y monetaria. No es algo que nos suceda a nosotros, es algo que le sucede a todos los procesos de integración. Mercosur está en declive, la comunidad andina prácticamente, a mi juicio, no existe como proceso de integración. Tan es así que de la comunidad andina yo digo que lo más integrado que tienen es la página web. Tienen una página web estupenda, en la que uno dice, vaya, ¿cómo se han integrado esto? Pero nada más que la página web. ¿Por qué? Porque dejaron imperfecta la unión aduanera. Han llegado como máximo a un proceso de integración de unión aduanera. En todo caso, hay una escasa, como digo, representación en las instituciones comunitarias, y que el Comité de las Regiones, que es un logro importante, yo subrayo que es un logro importante, creo que es un órgano importante en el proceso de construcción europea para la participación y representación de las regiones, sin embargo, no es suficiente. No es suficiente ni para las regiones, para la reivindicación de las regiones, entre todo por su naturaleza híbrida, ¿no?, de que incluye tanto a regiones como a entes locales. Eso ya es un tema que las propias regiones, como ustedes saben, muchas veces han reivindicado que quieren estar ellas, y dentro de las regiones, las propias regiones con poder legislativo son las que dicen, yo soy la que quiero estar aquí, las otras que no tienen poder legislativo no quiero que estén. Y también es insuficiente para la representación y participación en conjunto de las regiones en el proceso de construcción europea. Y, en tercer lugar, como otro complemento más de esa idea de que no es un actor principal, sino que las regiones son un actor secundario, pues tenemos que no hay una adopción, no participan de manera decisiva. Pues ya veremos los elementos del Comité de las Regiones y el mecanismo de consulta, ¿no?, como órgano consultivo, pero no participan en las decisiones comunitarias de manera decisiva. Las regiones no participan de manera decisiva en el proceso de adopción comunitaria. Y decía muy bien la letrada mayor, decía con toda claridad, pero es que resulta que quien aplica el derecho comunitario al final van a ser fundamentalmente las regiones. Y efectivamente los datos dicen, si no me equivoco, que el 70% del ordenamiento jurídico comunitario, por tanto 2/3 al menos, 2/3 serían 66,6, pero yo le subo un poquito más al 70%, el 70% del derecho comunitario al final se ejecuta en esa fase descendente por parte de las regiones. No participan en el proceso ascendente de una manera decisiva, no digo que no participen, no participan de manera decisiva, pero sin embargo después las regiones, los parlamentos, los gobiernos regionales, los entes locales
locales son los que tienen que ejecutar el derecho comunitario. Sobre todo porque el derecho comunitario también es verdad que se ha hecho un derecho cada vez de mayor efecto directo y de mayor aplicación inmediata. Y, por tanto, muchas veces basta con un mero acto administrativo, como saben muy bien todos los que trabajan en esto, para la aplicación del derecho comunitario. Y no es necesario ni siquiera procesos de transposición de normas comunitarias a los ordenamientos jurídicos internos. Por tanto, esa visión no es una visión negativa. Yo creo que tiene que ser una visión de lo que yo entiendo al menos que es la realidad, que las regiones no son un actor principal. Ya veremos si es necesario o no que sean un actor principal, pero que en la realidad no son un actor principal en el proceso de construcción europea. Y menos aún, como digo, en estos tiempos de crisis en los cuales estamos viviendo. En segundo lugar, para completar este no protagonismo relevante de las regiones en el proceso de construcción europea, yo diría, sin embargo, que sí es necesario que la Unión Europea se ocupe de las regiones, o al menos que la Unión Europea tenga lo que ahora se denomina una dimensión territorial, que la Unión Europea tenga una dimensión territorial. Y esta dimensión territorial es importante si queremos seguir siendo una de las zonas más prósperas del planeta. La Unión Europea es una de las zonas más prósperas del planeta, incluso en situaciones que estamos ahora, que dice la gente, ¿pero cómo es posible? Pues sí, somos una de las zonas más prósperas del planeta. Y somos una de las zonas más prósperas del planeta, entre otras razones, porque ha habido elementos, ya lo veremos de cohesión económica y social que tienden ahora hacia la configuración de una cohesión territorial, que es la palabra que se utiliza ya en el Tratado de Lisboa, que es la gran aportación, digamos, del Tratado de Lisboa, el paso de la cohesión económica y social a la cohesión económica y social y a la cohesión territorial. No sucede lo mismo, porque es importante comparar en otros procesos de integración. Es decir, el planeta está inmerso en múltiples, en una variedad, en una pluralidad, y hay una gran proliferación de procesos de integración. No se crean ustedes que solamente los europeos estamos en el marco de un proceso de integración con dificultades. Pero los europeos somos los únicos hasta ahora, y esto es una visión optimista, una visión positiva, somos los únicos que hasta ahora están sacando adelante su propio proceso de integración. Es decir, América en su conjunto está fracasando, a mi juicio, en los procesos de integración. África en su conjunto, ya que puede haber en la zona oriental de África Oriental, el centro algo y en la parte subsahariana, pero está fracasando también en su proceso de integración, y Asia ni siquiera se está planteando la existencia de procesos de integración. Por tanto, en los grandes continentes, las grandes regiones del planeta, nosotros tenemos una zona próspera en la que estamos sacando adelante con muchas dificultades el propio proceso de integración. Y en ese sacar adelante el proceso de integración ha jugado a lo largo de los últimos 40, 50 años un papel relevante también el hecho regional. La cuestión de que los Estados hayan tenido en cuenta a las regiones. Ahora bien, tener en cuenta a las regiones en el proceso de construcción europea se fundamenta en algunos principios y en algunos objetivos. Yo voy a señalar aquellos que me parecen más interesantes, pero que pueden ustedes añadir todos los que quieran. El primer principio sería lo que podríamos llamar el principio de la autonomía de la organización territorial del Estado, que es un principio básico que ha venido sosteniendo con asiduidad el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los Estados se organizan como quieran. Los Estados hacen lo que quieran en su organización territorial y, por tanto, la Unión Europea no va a entrar a decir cómo tiene que organizarse el Estado desde el punto de vista territorial de su organización administrativa, de su organización política. El principio de la autonomía de la organización política, si quieren ustedes también, lo podríamos traducir así. Claro, esto hay que verlo después en la práctica. ¿Por qué el hecho regional se tiene en cuenta en el proceso de la construcción europea? En definitiva, también por los propios intereses de los Estados. Si Alemania no tuviera un sistema territorial descentralizado, seguramente ahora España soportaría con muchísima más intensidad las críticas de que tiene un sistema territorial descentralizado y que, como no puede mantener ese sistema territorial descentralizado, pero como Alemania es el gran impulsor, no lo olviden ustedes, de la descentralización en el proceso de construcción europea, pues entonces también es verdad que se ha visto reflejado en las políticas comunitarias en materia de descentralización. Yo lo pienso así, a lo mejor también equivocadamente, me suelo equivocar muchas
muchas veces en estas reflexiones, pero el hecho de que los Länder tengan una gran autonomía política, una gran autonomía de actuación y de decisión, fíjense ustedes, por ejemplo, cómo la presidenta alemana, la canciller Merkel, tuvo que reunirse después y antes del Consejo de Bruselas con los Länder para tomar una posición común, pues eso ha contribuido a que las regiones tengan también un papel relevante. Claro, Finlandia pues no tiene una gran descentralización, que yo sepa. Es verdad que Finlandia tiene una zona con cierta autonomía, que es la zona suecoparlante de Finlandia. Hay una zona suecoparlante en Irlanda que tiene ese propio parlamento y que tiene eso, pero no tiene esos problemas. Por tanto, la Unión Europea no ha entrado nunca en la cuestión de si los Estados se organizan de una manera u otra. Unos son extremadamente centralizados, como es el caso de Francia o Portugal, que, como saben ustedes, tienen tan solo, que yo sepa, 2 regiones con cierta autonomía legislativa, como es el caso de Madeira y de las Azores, que son las 2 islas, ¿no? Y otros, pues, están profundamente descentralizados. Hay 2 que están muy descentralizados, como sería el caso de Bélgica y de Alemania. Hay otro que también estaría descentralizado, como es el caso de Italia, aunque con sus propias especificidades, que habría que ver después cuáles son el norte y el sur. Y yo creo que hay uno profundísimamente descentralizado, que es el caso español, desde mi perspectiva. Claro, este principio yo creo que hay que seguir respetándolo, porque este es un principio que resuelve conflictos que se plantean en el seno de cada uno de los estados. Es decir, yo no creo que los miembros de un Länder se sientan profundamente alemanes y no se sienten profundamente representados en su propio Länder. Y lo mismo sucede en España. No creo que nadie se sienta profundamente español si no se siente profundamente representado en su propia comunidad autónoma. Pero sí es verdad que España, y esto también que es un tema de provocación que yo lanzo aquí, a lo mejor aquí sí que me equivoco con toda seguridad, aquí ya no a lo mejor no me equivoco, sino me equivoco con toda seguridad, quizás tengamos que hacer una reflexión sobre la reforma de nuestro sistema. No se trata de eliminar las autonomías, no se trata de eliminar la descentralización, pero los grandes partidos, los 2 grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, tienen que hacer una reflexión de modernizar de alguna manera y de hacer más coherente el funcionamiento de las propias comunidades autónomas. Creo que quizás este no es el foro más apropiado para decirlo, pero por eso tengo que decirlo, porque soy un profesor de universidad que decimos las cosas en foros no apropiados. Entonces, creo que hay que racionalizar de alguna manera todo nuestro Estado autonómico. No se trata, sino todo lo contrario, hay que defender el sistema de la autonomía que tantos beneficios ha dado a los españoles en estos últimos 35 años. No seríamos lo que somos, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de la identidad nacional, ni desde el punto de vista social, si no hubiéramos tenido el sistema autonómico. Pero sí es verdad que tenemos que racionalizar de alguna manera todo ese entramado jurídico, político y social que se ha creado con el Estado de la autonomía. Por tanto, ese principio yo creo que hay que seguir manteniendo, que los Estados hagan lo que ellos quieran desde su punto de vista de su organización política y su organización territorial, pero que lo hagan con la responsabilidad en definitiva del Estado, que eso es lo único que establece la Unión Europea. Eso es muy claro. Quien responde es España. En nuestro caso, quien responde es Alemania, ni responden los Länder, ni responden las regiones italianas, ni responden las comunidades autónomas españolas. Quien responde al final es el Estado. Yo siempre le digo a mis alumnos que hay unas gafas jurídicas que se venden en las farmacias, que también las pueden ustedes comprar en las parafarmacias, ¿no? Ustedes se ponen esa gafa jurídica y ustedes cuando solamente ven a los Estados. Ustedes no ven a las regiones, por tanto, quien exige responsabilidad ve a los Estados y no ve a las regiones. El segundo principio u objetivo que se deriva de la participación de las regiones y de la representación de las regiones en el proceso de construcción europea es, en definitiva, algo que resulta muy razonable y que se ha repetido hasta la saciedad. El objetivo no es otro que reducir las disparidades en la renta y en la riqueza de las diversas regiones. Es decir, lo que se trata un poco es de reducir esas disparidades que genera intermediablemente cualquier mercado. Si dejáramos, como saben ustedes, funcionar libremente el mercado sin establecer ninguna medida de control o ninguna medida de acción y reacción, pues entonces las zonas ricas serían cada vez más ricas
y las zonas pobres serían cada vez más pobres. Eso que sucede en las regiones sucede también entre los seres humanos. Si nosotros no establecemos medidas de protección, pues los ricos son cada día más ricos y los pobres son cada día más pobres. Las ayudas sociales, precisamente, y la protección social responde a ese gran principio. Y a ese responde, en definitiva, el establecimiento y la instauración por parte de la Unión Europea, y después lo veremos, de una política regional europea. La política regional europea, en el fondo, responde a la idea de reducir las disparidades económicas, las disparidades que se producen en renta, las disparidades que se producen en riqueza, las disparidades que se producen en infraestructuras entre las diversas regiones que constituyen la Unión Europea. Por tanto, yo creo que ese objetivo sigue ahí, y es verdad que la Unión Europea inventó para ello una palabra mágica que, como he dicho antes, no se utiliza en otros procesos de integración. Yo decía, otros procesos de integración han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Por múltiples razones. Les podemos detallar unas cuantas, por múltiples razones. Pero también otros procesos de integración en el resto del planeta han fracasado porque carecen de una política de cohesión, porque carecen de una política de cohesión económica y social, y ahora porque carecen de una política de cohesión económica, social y territorial. En ningún proceso de integración se ha creado una palabra mágica como la cohesión económica y social, que tantos beneficios ha aportado y está aportando al proceso de construcción europea. Es cara, muy cara. La palabra mágica es muy cara. La palabra mágica es cara, pero es una palabra que produce unos efectos, yo entiendo, muy beneficiosos en la desaparición de las desigualdades, en la reducción de esas disparidades de carácter fundamentalmente económico que he venido señalando. Bien, por tanto, la primera idea no es un protagonista en las regiones, la segunda, sobre la base de determinados principios y objetivos, las regiones deben participar en el proceso de construcción europea y deben estar representadas en ese proceso de integración europea. La tercera idea son las 4 ideas generales que quería plantear y después, si me da tiempo, entro en lo concreto y si no, pues ya lo dejamos para el debate. La tercera idea yo quería decir es que la cuestión de las regiones es en la actualidad, como se plantea en la actualidad en el proceso de construcción europea, el resultado de un proceso histórico. Es decir, no es algo que haya surgido de manera inmediata en los últimos años, sino que es el resultado de todo un proceso histórico. Hay todo un proceso histórico que nos ha llevado a ese concepto, que les reitero, es de cohesión económica, social y territorial. Es algo que se ha ido logrando con el suceder de los años, progresivamente. Es decir, de manera moderada se ha llegado a una solución en la cual las regiones no participan de manera decisiva, pero sí, reitero, de manera moderada en el proceso de construcción europea. Y eso, como digo, es el resultado de un proceso histórico, en el que yo señalaría fundamentalmente 3 grandes hitos, y los he indicado de alguna manera en mis primeras palabras. Hay 3 grandes hitos, 3 grandes expresiones normativas de ese desarrollo de la participación y representación de las regiones en el proceso comunitario. El primer hito sería 1987 con la adopción del Acta Única. El mercado único va a exigir necesariamente que las regiones participen en el proceso de construcción europea, o por lo menos que se tenga en cuenta, para poner en marcha definitivamente el mercado único, la existencia de las regiones. El Acta Única, que no es, en sentido estricto, uno de los grandes tratados del proceso de construcción europea, porque parece que damos el salto desde 1957 hasta 1992 y después ya empieza todo el proceso de Maastricht, Ámsterdam, Niza, Lisboa, el fracasado Tratado Constitucional y Lisboa. Sin embargo, el Acta Única es el punto de inflexión en el cual las regiones ya se incorporan de manera definitiva. No quiero decir que estuvieran ausentes en el decenio de los 60 o 70 del siglo XX, sino se incorporan de manera definitiva en el proceso de construcción europea. Por tanto, recuerden, si pueden, ese momento histórico de 1987 en el cual se entra en vigor el Acta Única. Si no recuerdo mal, fue adoptado en el 85, ¿no? Pero entró en vigor en el 87. En segundo lugar, el Tratado de Maastricht de 1992, eso sin duda, Maastricht. Nosotros seguimos viviendo de Maastricht, de alguna manera, seguimos viviendo de 1992, porque el desarrollo ulterior, a mi juicio, y aquí sí que
me lloverán todo tipo de críticas, el desarrollo posterior no ha sido tan significativo ni tan espectacular como fue desde 1957 hasta 1992. El gran desarrollo del proceso de construcción europea ha sido en 1992. Y buena muestra de ello es que 2005 supone un fracaso, un retroceso, ¿no? Puede ser un fracaso, también lo podemos decir así, porque hay que reconocer los fracasos. Supone un fracaso en el proceso de construcción europea. Cuando los franceses y los holandeses, como recordaba Vidal Quadras, no aceptan el tratado constitucional, pues supone un retroceso. Imagínense ustedes que hoy hubiéramos tenido el tratado constitucional, que por cierto, el Tratado de Lisboa es lo mismo que el Tratado Constitucional. Básicamente es lo mismo, desde el punto de vista técnico es lo mismo, quitando los derechos fundamentales, pero como los derechos fundamentales han entrado después por la otra vía, pues prácticamente está. El Tratado de Lisboa es lo mismo que el Tratado Constitucional. Pero imagínense ustedes hoy en la fuerza de las palabras. Imagínense ustedes que hoy le dijéramos a Alemania o le dijéramos a otros estados que ponen reticencia a alguna de las ideas que se están introduciendo en el proceso de construcción europea, como es el pensamiento del presidente Hollande del crecimiento económico. Es que lo dice la Constitución Europea. No es lo mismo decir, lo dice el Tratado de Lisboa, que lo dice la Constitución Europea. Es decir, la capacidad, la fuerza expresiva, que no sé si serviría o no, pero la fuerza expresiva que tiene la palabra Constitución Europea, la perdimos en el año 2005. La podíamos haber recuperado. Pero en todo caso, Maastricht, como digo, es la gran aportación. Y en el ámbito de las regiones, porque hay un salto esencial, sustantivo, de alguna manera, en el proceso de participación y representación de las regiones, también hay que señalarlo en el Tratado de Lisboa. Por tanto, el tercer momento sería el año 2008, ¿no?, en el que entra en vigor. ¿2008 entra en vigor o 2009? 2008 o 2009 entra en vigor y se adopta en el 2008, ¿no? Se adopta en el 2008 y el 2009 en el que entra en vigor el Tratado de Lisboa. Por tanto, esos son, a mi juicio, los tres grandes momentos en los cuales se tiene en cuenta el proceso, las regiones en el proceso de construcción europea. Con esto no quiero decir que las regiones no hayan sido tenidas en cuenta en otros momentos históricos. Fíjense ustedes, les voy a recordar un poco, me lo van a permitir muy brevemente, leerles lo que decía el tratado por el que se crea la Constitución, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea de 1957, es decir, la versión original del tratado en el que ya se mencionaba de alguna manera a las regiones. Ahí se decía entre los objetivos básicos de los Estados miembros está reforzar la unidad de sus economías y asegurar el desarrollo armonioso, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas. Es decir, había ya una expresión en 1957 del fenómeno regional como un elemento no prioritario, por supuesto, pero como un elemento a tener en cuenta en el proceso de construcción europea. En todo caso, esos tres momentos históricos, Acta Única, Maastricht y Tratado de Lisboa, les van a dar a ustedes, si ustedes quieren leer el Tratado de Lisboa, ¿cuántos son? Los dos, el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento, pues son unas 400 páginas aproximadamente, ¿no? Bueno, pues léanselo ustedes un viernes por la noche, si quieren, antes de salir a la discoteca, ¿no? Y entonces después le preguntan en la discoteca a alguien, oye, ¿te sabes el artículo? Seguro que tienen ustedes una excelente noche, porque quedan sorprendidos todos los demás. Bueno, pues ahí, en esos instrumentos, verán ustedes el fenómeno regional de manera fortalecida. Ahí aparecen ya a lo largo de todo ese proceso, como digo, conceptos que van a ser muy útiles. Por ejemplo, el concepto de regiones menos favorecidas. Regiones menos favorecidas. De tal manera que la Unión Europea va a llevar a cabo acciones y va a llevar a cabo actividades que están destinadas a la protección de las regiones menos favorecidas. O también se utiliza el concepto de regiones transfronterizas, que han venido muy bien, por ejemplo, a la política de Extremadura. En Extremadura, pues el concepto de región transfronteriza le ha beneficiado. Quizás el concepto, como digo, insisto, porque eso sí me gustaría que lo sacaran claro, el concepto más útil va a ser el concepto de cohesión económica y social, que se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea. El concepto de cohesión económica y social, acuérdense de él porque es un concepto que tiene contenido, no es una palabra sin sentido, no es una palabra inofensiva, es una palabra que produce muchos efectos económicos y muchos efectos políticos en el proceso de construcción europea. E incluso aparecen otras realidades como es los fondos estructurales
Todo el mundo ha oído hablar de los fondos estructurales o el fondo de cohesión. Los fondos estructurales por un lado y el fondo de cohesión, en definitiva es, valga la expresión, la plata, el dinero, la lana, para que uno pueda llevar a cabo el proceso de construcción europea. Y esos fondos se han puesto al servicio, en último término, no digo en el mecanismo, sino en último término, se han puesto al servicio de las regiones. Por tanto, la tercera reflexión que yo había hecho era que todo es el resultado de un proceso histórico. Todo es el resultado de un proceso histórico. Pero, ¿cómo vamos de tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Vale, pues entonces ya termino la última reflexión y después digo algo del Comité de las Regiones. Todo es el resultado de un proceso histórico. Nada se ha inventado de nuevo, sino que hemos ido avanzando progresivamente en una participación cada vez mayor, en una representación cada vez más significativa de las regiones en el proceso de construcción europea. No como quieren las regiones, sobre todo aquellas que tienen capacidad legislativa y poder legislativo, pero sí hemos dado cabida en un proceso de integración tan complejo como es Europa y, como digo, el único por ahora exitoso en el planeta, al fenómeno regional. Y lo hemos hecho de manera progresiva, fundamentalmente a través de esos 3 hitos. Y, en tercer lugar, yo quería hacer una reflexión sobre el tema que en eso el profesor Tudela sabrá mucho más que yo, de la legitimidad democrática. En definitiva, la participación de las regiones en el proceso de construcción europea es una cuestión de legitimidad democrática. Si algo diferencia al proceso de construcción europea, o algo más que le diferencia, no, si algo le define al proceso de construcción europea fundamentalmente, es que es un proceso de construcción democrática. Y para mí eso es muy importante. Y esto también creo que es un poco irreverente decirlo, lo que voy a decir, o quizás no oportuno, pero cuando observamos con cierta envidia, ¿no?, desde Europa en estos momentos de crisis económica, el desarrollo económico que se está produciendo en determinados países del planeta, muchas veces no valoramos suficientemente que en esos países del planeta, como puede ser el caso de China, ese desarrollo económico se está produciendo sin bases democráticas. Y para mí eso es fundamental, y creo que la Unión Europea tiene que llevar a cabo una acción mucho más activa en defensa del criterio democrático. Claro, es que crecer sin democracia en ocasiones es más fácil que crecer con democracia, pero no se trata de crecer sin democracia, porque Europa no se puede permitir crecer sin unos fundamentos democráticos. La existencia de estos procesos de integración es precisamente la base democrática. Incluso en el contexto de América Latina, algunos procesos de integración, con sus dificultades, han apostado también por unas bases democráticas. Nos gusten o no nos gusten a este lado del Atlántico, pero han apostado por unas bases democráticas. Y las tenemos de hace una semana, 2 semanas, cuando se ha producido un cambio, vamos a decirlo así, un cambio del poder en Paraguay, en el cual en los foros de Mercosur no se ha permitido la participación del actual presidente de Paraguay, Federico Franco, ¿no? Y se ha dicho que sea Lugo, el presidente no presidente, el que tiene que participar en esos foros. Bien, eso yo creo que es un ejemplo de que, para bien, de que la democracia tiene que ser un elemento básico en el proceso de construcción europea, en nuestro caso, y en el proceso de construcción de cualquier proceso de integración. Nosotros tenemos que rechazar, no solamente decir que para Europa necesitamos la democracia para crear el proceso de integración, sino que tenemos que rechazar aquel desarrollo de las economías de ciertos estados que no tienen fundamentos democráticos, porque China en sí es un proceso de integración en su conjunto. Pero dice que en Asia no hay proceso de integración, pero es que China en su conjunto es un auténtico proceso de integración. Usted no se crea que toda China es igual. Hay una gran diversidad, hay muchas minorías en China, hay muchas identidades en China, pero necesitan un proceso de integración democrático. Eso es una exigencia. Y esto se manifiesta también en el proceso de la participación de las regiones. Porque cuando se lleva a cabo el reparto de las competencias, y ahí sí que entra muy bien toda la cuestión de la diplomacia parlamentaria y la participación de los parlamentos regionales en el proceso de construcción europea, cuando se lleva a cabo el reparto de competencias, las competencias se reparten entre la Unión Europea y los Estados, pero en virtud del principio de la autonomía política, de la autonomía territorial, los Estados hacen ese reparto de competencias entre sus diferentes regiones.
Por tanto, cualquier decisión, es evidente, que se adopte en el seno de la Unión Europea va a repercutir sin duda en las regiones, que tienen al mismo tiempo una legitimidad democrática. Los parlamentos regionales son expresión de la soberanía popular. Es decir, no quepa usted la menor duda. Y eso que yo recuerdo un informe, no lo voy a decir así, bueno, un informe de la Abogacía del Estado de 1980 y tanto sobre el Parlamento aragonés. Búscalo por ahí, José, a ver si lo encuentra, cuando se estaba discutiendo la cuestión de la base militar de los Estados Unidos en Zaragoza. Y entonces el Gobierno había llevado a cabo una serie de acciones y las Cortes de Aragón, y a través de ello la DGA, la Diputación General de Aragón, habían presentado una serie de protestas ante el Gobierno central. Entonces hay un momento en el que dicen una frase como si las Cortes de Aragón tuvieran alguna suerte de soberanía. Llegó a decirse por parte del Estado. Pues claro que tienen una suerte de soberanía, tienen soberanía popular. Por tanto, las decisiones que se adopten en el seno de la Unión Europea repercutirán directamente en las regiones. Por tanto, las regiones tienen que estar ahí porque son expresión de la legitimidad democrática. Bueno, y ya acabo. Bueno, todo esto se ha plasmado definitivamente, como digo, en el Tratado de Lisboa y en el Comité de las Regiones. Como después va a hablar un representante del Comité de las Regiones, le dejo, y se ha plasmado, sobre todo, a través del principio de la subsidiariedad. Es decir, el principio de la subsidiariedad, que no estaba previsto para esto, sin embargo, ha permitido de alguna manera el acceso de los parlamentos, va a permitir, en función del protocolo, que explicará muy bien el profesor Navarro, va a permitir el acceso de los parlamentos también al proceso de construcción europea. Y el Comité de las Regiones, como ustedes saben, puede acudir incluso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo siento haberlo hecho aquí a uña de caballo, pero bueno, estas son en términos generales mis reflexiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Díaz Barrado por esta brillante reflexión tan sugerente cuando él hablaba de que la política regional tiene como objetivo la reducción de las diferencias y esta reivindicación de la legitimidad democrática, sin la cual, sin democracia, Europa, tenemos que convencernos, no puede crecer. Bueno, vamos a continuar con la conferencia que va a dictar el señor Thomas Owen, director de Políticas Horizontales y Redes del Comité de las Regiones. El señor Owen, tras estudiar Económicas y Ciencias Políticas en Colonia, comenzó su carrera profesional como coordinador del lobby para organizaciones centradas en el sector social y de juventud en 1992 y trabajó en un programa de servicio europeo de voluntariado. En el año 93 pasó a trabajar para la Oficina Regional de Saxony-Anhalt, siendo responsable de cooperación empresarial, innovación y cooperación interregional de la Unión Europea, perteneciendo asimismo al grupo de dirección de la Estrategia de Innovación Regional de la región de Halle-Lake y Dessau. En el año 95 fue enviado a la oficina de Saxony-Anhalt en Bruselas para encargarse de la política regional y del desarrollo de proyectos de cooperación europea y fue responsable en la Red Europea de Regiones Industriales y en 2003 en la Red Europea de Regiones Químicas. Él nos va a hablar ahora sobre los mensajes clave del Comité de las Regiones sobre las políticas de cohesión y el principio de subsidiariedad. Un concepto básico del principio de subsidiariedad se refiere, y lo hemos escuchado varias veces esta mañana, a que el poder político solo debe intervenir en aquellos casos en los que las partes individuales de la sociedad no pueden hacerlo. Esto nos lo explicará mucho mejor el profesor Navarro dentro de un par de días. Y, por tanto, se inserta este principio en la tendencia a la descentralización del gobierno de los asuntos públicos y en el desarrollo de la sociedad civil. Por eso el principio de subsidiariedad es un principio esencialmente democrático, que trata de llevar la decisión política, o cuanto menos su ejecución, al nivel más cercano de la sociedad. Como ustedes saben, el objetivo de la política regional europea, hoy la política de cohesión de la que nos hablaba el profesor Díaz Barrado, ha sido desde sus inicios reducir las disparidades del nivel de renta y riqueza entre las regiones que integran Europa. Para ello, a lo largo de los sucesivos periodos de programación, ha movilizado un importante volumen de recursos a través de los tan conocidos fondos estructurales y fondos de cohesión. Pues en un contexto de crisis económica que golpea con diferente intensidad, ya lo hemos oído también esta mañana varias veces a los Estados miembros, hay que reflexionar sobre la configuración de esta política de cohesión.
Bueno, pues sobre los mensajes clave del Comité de las Regiones en relación con todos estos asuntos nos va a hablar el profesor Bowen, que tiene la palabra y al que le pido por favor también que respete su tiempo sobre 40-45 minutos. Muchas gracias. Thank you, Encana. And since I came late earlier, so I tried to be shorter, so I will try to do it in 30 minutes. I have prepared a presentation, but let me allow maybe at the beginning to respond to what I've heard. Intentar dar respuesta a lo que he estado haciendo, pues estoy escuchando, porque para mí eso ha sido muy importante y muy interesante, es que me invitara al Parlamento de Extremadura, algo que he aceptado con placer. Y debido a lo que tengo que lo que me toca a mí hablar es bastante complejo y pues incluso bastante oscuro, me gustaría comenzar por lo que ya ha dicho el señor Barrado, referirme a los 4 principios: a la autonomía, a la cohesión, al papel de las regiones, legitimidad y la globalización de cara al futuro. Considero que el vicepresidente, el señor Vidal Quadras, ya ha hecho una presentación muy clara esta mañana sobre los retos que estamos haciendo frente. Y tengo que añadir que actualmente, cuando vemos estos 4 o 5 principios, el desarrollo va como en dirección opuesta. Y a través de esta crisis, pues hemos encontrado bastante autonomía desde el punto de vista nacional, pero también regional, y de esto hablaré más tarde. A través de la crisis, también hemos experimentado una divergencia entre los ricos y los pobres dentro del mismo país, pero también entre las mismas regiones. A través de esta crisis, el papel de las regiones actualmente, desde el punto de vista de la discusión, no es tan fuerte como lo fue anteriormente. Puedo dar un ejemplo práctico. Unas 20 regiones han cerrado sus oficinas en Bruselas porque sus líderes políticos han decidido que era muy caro tener estas propias oficinas en Bruselas, como es el caso de España también tiene. Y también la cuestión de la legitimidad se está viendo afectada, puesto cuando vemos las últimas propuestas después del Consejo de Europa con la unión monetaria y económica, con la unión bancaria, la unión fiscal, una gobernanza fiscal más fuerte y también una legitimidad democrática más fuerte. La última parte era tan solo esto, y se refería a un protocolo del tratado que forzaría la cooperación entre parlamentos. Cuando leemos el protocolo, vemos que es únicamente para intercambiar información y buenas prácticas. Si queremos incrementar la legitimidad, no podemos hacerlo únicamente intercambiando información o prácticas, necesitamos una participación real en la toma de decisiones. Por lo tanto, actualmente estamos revisando muchos de estos principios, cosas que hemos hecho anteriormente. Y cuando miramos, por ejemplo, a China, que es un competidor nuestro, evidentemente, desde nuestro punto de vista de ventas, sino también de sistemas. Los sistemas se mueven todavía más rápido que el chino. Y, por supuesto, tenemos que tomar esto también en consideración. Si miramos en mayor detalle el impacto que ha tenido la crisis en las regiones, podemos ver que se ha instaurado una política de austeridad en España, en Alemania. Las regiones ahora tienen unos topes de déficit que hay que cumplir. Pero esto en Alemania, ojo, que empezó ya hace 5 años, no es nuevo. Y vemos que ahora esto está teniendo cierto éxito, por así decirlo, en España. Pero en Alemania ya hace 5 años que se redujo el salario de los funcionarios públicos en un 10% y cada vez se va reduciendo más. Y es algo que está ocurriendo en toda Europa. Cuando sabemos que en algunos países el 60% de la inversión pública proviene de las regiones y que encima se le está recortando sus presupuestos, vemos que esto es insoportable. Y además estamos viendo el decrecimiento del empleo.
Pero cuando comparamos los datos, vemos que casi los mismos problemas que teníamos hace 5 años o hace 15 años todavía persisten. Falta de innovación, falta de exportaciones, falta también de capacidad de hablar otros idiomas. Hay todavía algunos retos que no han cambiado en los últimos 15 años. Y por supuesto, la crisis ha empeorado todo esto o lo ha puesto en relevancia. Y por supuesto, hace falta un ajuste a nivel europeo, nacional y regional. Las regiones por sí mismas tienen que enfocarse o tienen que abordar el futuro desde el punto de vista de la sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista de su entorno, es también fiscal. Y el problema que tenemos con esta crisis es también un problema de las políticas que hemos estado soportando anteriormente, no solamente a nivel europeo, sino también a nivel nacional y regional. Por supuesto, podemos decir que también existe la necesidad de ajustar también costes factuales. Porque tenemos que tener en cuenta que podemos solamente gastar aquello que ganamos y no más. Y ahí estamos ahora mismo en un proceso de ajuste desde distintos puntos de vista. Reducimiento de costes. Hay muchísimos jóvenes que están dejando sus países. Y esto no ha ocurrido anteriormente, puesto que la movilidad dentro de la Unión Europea antes de la crisis era virtualmente cero, casi cero. Porque lo que teníamos en la movilidad de Europa era aquellos que venían de fuera de la Unión Europea a Europa. Y España es un gran ejemplo de ello. Pero ahora mismo está ocurriendo lo contrario. Personas jóvenes, por ejemplo, españoles con un alto grado de educación, se están moviendo por los países de Europa. El vicepresidente del Parlamento ya ha comentado que existe una zona donde puede haber un intercambio de mecanismos. Y uno de estos mecanismos es ser capaces de moverse, de poder un joven o cualquier persona de un país ir a otro y regresar. Y esto se puede convertir en un elemento positivo dentro del debate completo, de todo el debate. Y esto es lo que quería comentar al principio de mi presentación, y me gustaría ya comenzar con la presentación. El Comité de las Regiones, como ya hemos dicho, es una representación de las entidades locales de Europa y desea desempeñar un papel constructivo muy importante, lo cual no es fácil, como pueden entender, y como ya hemos hablado toda la mañana. Y por supuesto, para nosotros, para el comité, existen dos políticas clave que están en el corazón de su trabajo, que es, por un lado, la política de cohesión, como ya se mencionó anteriormente, para poder equilibrar la zona rica y la zona pobre, para poder mejorar la competitividad, mejorar también el desarrollo de las regiones y, por supuesto, la proximidad de esta legitimidad democrática. Y estos aspectos están en el corazón también, no solamente del Comité de Regiones, también de este curso de verano de la universidad. La política de cohesión, como se ve actualmente, es una parte bastante grande del presupuesto europeo. En la propuesta llevada a cabo por la Comisión, hablamos de 336 millones de euros, que es casi un tercio de todo el presupuesto. Y también se ha entendido que la mayor parte de este dinero va a aquellas regiones, aquellos países que están en gran necesidad. Podemos ver que el 68% de esta financiación está concentrada en 130 millones de personas de la Unión. Nosotros, los españoles, aunque yo digo nosotros porque estoy aquí, aunque vengo de Alemania, no estamos en esta categoría, puesto que ya hemos pasado los umbrales de la pobreza en Europa.
Esta concentración en estas regiones que tienen mayor necesidad es un elemento clave para todo el proceso de construcción. Y es un gran compromiso que tenemos. También existe una nueva categoría que estamos introduciendo, que son las regiones de transición, que están recibiendo que están dentro de uno de los 12% quizás de la financiación. Extremadura se puede considerar dentro de estas regiones de transición. Y el Comité de las Regiones acepta y agradece esta nueva consideración, puesto que consideramos que necesitamos un gran presupuesto para la política de cohesión, y fue un reto particular. También, por supuesto, estamos muy de acuerdo con este enfoque territorial que se está llevando a cabo. Y las soluciones, por supuesto, a muchos problemas de las regiones son las mismas. También esperamos ya que se tomen las correctas decisiones desde el punto de vista financiero en este año, puesto que si para este año no conseguimos cerrar el marco multianual con la financiación, no podremos continuar con esta política. Pero bueno, ¿quién recibe la financiación? Aquí podemos ver las regiones. Podemos ver las que están en rosa. Vemos los nuevos países. Vemos que hay regiones menos desarrolladas en rosa, en países de nueva incorporación, pero también en Italia, en Portugal, Extremadura, en España. Vemos también regiones de transición, que está quizás en el este de Europa, de Alemania, y algunas regiones de Francia. Y esta es la propuesta de la Comisión hacia dónde debe ir el dinero. Y actualmente Extremadura va a mantener su legitimidad como objetivo 1 y por lo tanto va a recibir una financiación mayor que se garantiza durante 7 años, lo cual es importante, puesto que los políticos no estamos pensando en 3 meses, sino en 7 años, sino son estrategias a largo plazo. Pero hay que tener cuidado porque hay que tomar buenas decisiones, porque si no se toman decisiones erróneas, se toman también a muy largo plazo. Y claro, la legitimidad democrática pues también confronta este tipo de aspectos, saber cuáles son las buenas decisiones que se deben tomar, puesto que, como ya dijimos anteriormente, hay autonomía para tomar decisiones. El Comité de las Regiones también está muy contento, muy feliz por esta nueva categoría de las regiones de transición, puesto que entendemos que hay regiones que están dentro de dificultades, que necesitan un apoyo, aunque no sean las menos desarrolladas. Anteriormente era así, o eras muy pobre o eras muy rico. Si eras muy pobre, recibías mucha financiación. Si eras muy rico, no recibías nada. Incluso antes había unos umbrales de porcentajes de ingresos que eran muy distintos. Pero actualmente ya, por suerte, se están introduciendo esta nueva categoría de la región de transición que facilita que se pueda seguir recibiendo financiación durante más tiempo. Esta es una buena forma para dar una respuesta a el impacto de la crisis. La política de cohesión es una política para poder desarrollar los territorios. Por lo tanto, de esta forma, cuando se implanta, lo que se intenta es desarrollar la zona desde la administración local y regional. Y esto contribuye a desarrollar las buenas estrategias más acertadas. Y si esto no se cumple, nuestro programa no será tan fuerte, sino se implantan estrategias de calidad. Y por supuesto, otro aspecto importante es conseguir este paquete financiero que se debe tomar, por ejemplo, ahora en 2012, que debe sobrevivir hasta 2014.
Y por supuesto, si esto no se lleva a cabo, si en algún momento se decide eliminar este tipo de financiación, y por ejemplo en el caso de Extremadura, dejaría de recibir dinero de la Unión Europea. Y sabemos que precisamente no es eso lo que queremos. También existe una propuesta aparte de la Comisión para concentrar la financiación en 11 puntos. No voy a entrar en detalle, solamente quiero decir que cubren todos los aspectos de necesidad que pueda tener una región, y el Comité de Regiones está contento con este planteamiento, pero también pedimos mayor flexibilidad para este programa, para que se defina en el suelo, en la tierra, a pie de calle, no ahí en Bruselas, sin tener en cuenta necesidades de la región a la que va a ir destinada el dinero. Por tanto, pedimos que nos concentremos en las necesidades locales. La estrategia que desarrollamos actualmente es una nueva propuesta para vincularnos a la estrategia 2020, que es la estrategia más importante actualmente, donde tenemos estrategias clave para desarrollar, que además son los gobiernos centrales los que tienen que gestionar esta implantación. El problema es que esto también acarrea la posibilidad de dejar poco maniobra, poco movimiento para las regiones. Hay que trabajar por el beneficio de las regiones y controlar más aspectos, como por ejemplo los condicionamientos macroeconómicos. Por ejemplo, si España está cumpliendo todas sus obligaciones fiscales, o si se debería bloquear la financiación a unas instituciones concretas, o si se debería liberar nuevos recursos a regiones, por ejemplo, como Extremadura, o a lo mejor ciertas partidas financieras para una única región en España, como puede ser la de Extremadura. También el Comité de Regiones está muy contento con estos objetivos temáticos y consideramos que debe haber mayor flexibilidad para que lo que se decide en el Comité de las Regiones no vaya directamente a regiones, sino que también se pueda adaptar. Y ahora podemos pasar al segundo elemento importante, que es el control subsidiario o la supervisión subsidiaria. Es algo que ya se ha mencionado anteriormente, y esta subsidiariedad es un concepto político. Y detrás de todo esto tenemos que entender que tenemos que intentar dar la mejor solución al problema de una región. Pero, por ejemplo, cuando vemos lo que ha pasado en procesos gubernamentales que hay actualmente abiertos, sabemos que el Consejo de Europa es capaz de discutir cualquier punto, pensiones, tasas, energía, cualquier mínimo aspecto, que algunos de ellos son competencia de las regiones. Pero actualmente, como se piensa que tenemos que coordinarlo todo correctamente, no se están respetando mucho los niveles. Pero esto ocurre con todas las regiones, no solamente en España, también con Alemania, con Italia, con Portugal, todas. Puesto que el principio de subsidiariedad va a ser, yo pienso, más importante en el futuro, cuando queramos llevar a cabo un proceso de integración mucho más profundo. Pero actualmente este proceso de integración no está yendo en tanto detalle, sino que se hace un proceso de subsidiariedad, un control de subsidiariedad únicamente factual, de facto. Puesto que lo que se debería llevar a cabo es una intercooperación gubernamental. Y el problema está en que esto no facilita la subsidiariedad. Por tanto, con este nuevo instrumento que tenemos el problema de que no todo está interconectado. Y tenemos que encontrar la forma de combinar todo. Y espero que el principio de la subsidiariedad poco a poco se pueda ir integrando. El comité está haciendo un gran esfuerzo a este respecto. Disponemos de una red de supervisión subsidiaria. También tenemos nuestro propio principio de subsidiariedad y proporcionalidad, nuestra propia red de seguimiento.
Y considero que todos estamos trabajando en la misma dirección y nuestro reto es ser capaz de combinar las fuerzas para obtener el mismo resultado. En nuestra red de supervisión subsidiaria tenemos 137 miembros, tenemos 38 parlamentarios, también tenemos ejecutivos de gobiernos, autoridades locales, asociaciones regionales, delegaciones de comités de regiones, parlamentos nacionales. Incluso para poder llevar a cabo consultas de nuestra propia página web, que se encuentra dentro de la página web del Comité de Regiones. Llevamos también a cabo consultas dirigidas, estudiamos también consultas abiertas, consultas también de evaluación de impacto, planes de acción, también llevamos a cabo sistemas de informes previos, etcétera, etcétera. También RECPEX, que hablaré más tarde. Durante los últimos años hemos llevado a cabo algunas consultas sobre políticas, como la conexión de inversiones como transportes en Europa, o también estamos ahora planificando hacer un nuevo paquete de acciones ferroviarias, o también sobre el sistema de informe previo. También, como digo, el cuarto paquete ferroviario. También vamos a tratar nuevos aspectos del aspecto público judicial de los países en relación con los temas de informe previo. Que en este proyecto trabajaremos con autoridades locales directamente. También trabajamos con redes transnacionales, con la red de regulación Monti II. También disponemos del principio de subsidiariedad y proporcionalidad, que también es una herramienta muy útil que nos ayuda a evaluar el nivel de cumplimiento de los principios de subsidiariedad y también armoniza internamente el enfoque que tenemos que llevar a cabo. Tenemos se divide en 4 bloques para poder satisfacer todos los requisitos de la legislación europea. Está todo disponible en todos los idiomas de la Unión Europea, en nuestra página web. Y todos tenemos aquí todos los sistemas de control y de redes. Y utilizamos estos sistemas para poder evaluar e intentamos también desarrollar una cultura de subsidiariedad en Europa, lo cual no existe todavía, puesto que ahora mismo todo el mundo está luchando contra su propio mercado y su propia deuda y no hay una concepción de subsidiariedad actualmente. Por eso decía al principio que esto quizás sea algo para el futuro. Pero cuando exista la unión monetaria, que también ya se comentó el vicepresidente al principio de su intervención, y esto es un aspecto bastante candente actualmente. Disponemos también de un informe anual de subsidiariedad que destaca cómo si se está respetando o no el principio de subsidiariedad. Y también tenemos los informes de la Comisión Europea que dan respuesta a todos los retos a los que tenemos que irnos enfrentando. Y trabajamos muy estrechamente con la Comisión, evidentemente. Por supuesto, existen grandes relaciones con los parlamentos regionales por diferentes razones. El Comité de Regiones suele también ser la representación de las regiones de los países, como por ejemplo, ahí también se guarda la representación de Andalucía, de Extremadura. Durante muchos años hemos sido la representación de gobiernos ejecutivos. En muchas ocasiones hemos estado trabajando directamente en Bruselas, en las delegaciones que hay en otros países, como por ejemplo en España o en Alemania, o las direcciones generales. Por tanto, tenemos una parlamentarización del
comité muy importante. Y el mayor ejemplo, por ejemplo, la muestra más importante es que estas delegaciones han recibido el mandato directo del Parlamento, lo cual es algo bastante importante y es una ventaja para el Parlamento. Y los parlamentos regionales actualmente se están sirviendo más del comité, de nuestros sistemas de integración, de nuestras relaciones, para poder ir escalando y para poder ir encontrando su lugar y su voz en Europa. Y el comité, a través de muchos miembros del propio comité, estamos intentando llevar a cabo toda la cooperación, por ejemplo, con CALRE, ahora el presidente Manzano, que es el presidente actual de CALRE, y estamos trabajando de manera estrecha con él, como podemos ver aquí ahora mismo. Estamos haciendo cosas conjuntamente. La última reunión de CALRE, por ejemplo, se llevó a cabo en el comité, y sabemos que a final de esta semana hay otra reunión con el CALRE también para desarrollar otras actividades. Y este es uno de nuestros principales objetivos, trabajar con las instituciones mano a mano. Pero también es importante que seamos capaces de trabajar conjuntamente, puesto que tenemos nuestras agendas, tenemos nuestros sistemas de trabajo, nuestras relaciones, nuestros foros, y esto de cara al futuro debe reforzarse. También tenemos una nueva herramienta que es el BRECTEX, una herramienta internacional que está basado en el mismo, descansa sobre el mismo pilar de trabajo continuo con la subsidiariedad. RECTEX es una página web en la que podemos ver todas las opiniones que hay sobre la supervisión de la subsidiariedad. Muchísimas de las opiniones y los informes ya han sido traducidos para que todo el mundo los pueda leer y también se pueda intercambiar la información. También intentamos transmitir directamente a través de newsletters esta información hacia foros de discusión. Y actualmente este sistema se está desarrollando con bastante éxito y algo bastante importante nosotros intentamos es cortar con toda la burocracia para que BRECTEX pueda llegar a todas partes de manera mucho más rápida. Actualmente el Comité de las Regiones está mucho más concienciado sobre la importancia de los parlamentos regionales y sobre ese papel tan importante que se empeñan. Por tanto, por favor, continúen también ustedes involucrándose con nosotros. El Comité no es una institución por sí, es un órgano consultivo y os necesitamos para que mováis las conciencias y para que hagáis que continuemos vivos. De lo contrario, sin vosotros no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos entre todos que hacer que se involucre, que se implique el Parlamento. También hemos desarrollado una nueva estrategia de subsidiariedad y voy a acabar con esto. Queremos convertirnos en el punto de referencia para la subsidiariedad en Europa. Hemos establecido una nueva política dentro de nuestra membresía y hemos elegido nuevos coordinadores para la política de subsidiariedad en la próxima semana. También hemos establecido un grupo de subsidiariedad y voy a pedir a CALRE para que mande a un experto y también a los parlamentos regionales para mandar un representante que desempeñe este papel y que debería trabajar con nosotros para desarrollar un programa anual y para también enfocarse en el plan de toma de decisiones. Al principio del año queremos establecer un plan de trabajo sobre temas de subsidiariedad que será importante en nuestra presidencia para tomar decisiones y también un plan de implementación clave para el futuro con las propuestas que serán publicadas por la Comisión y podamos ofrecer algo para el Parlamento Nacional y para el Parlamento Regional. Y por supuesto
nos enfrentaremos a una serie de asuntos en el proceso. Como ya hemos mencionado, el comité también tiene la posibilidad de ir al Tribunal Europeo para solucionar asuntos subsidiarios. No sabemos todavía cómo va a ocurrir eso, pero somos bastante escépticos de que esto va a ocurrir de forma rápida, como fue mencionado hace 6 semanas, y como ya ocurrió en un caso de subsidiariedad en el tribunal. En este momento no tenemos una idea realista, pero el comité tiene este derecho y en cierto punto va a ser ejercido, y queremos hacerlo junto con el Parlamento regional. Estáis más que invitados a este intercambio para encontrar soluciones prácticas y la participación de toma de decisiones. La subsidiariedad es la herramienta para hacer esto. El desafío está ahí y tenemos que articular esto para un futuro debate de Europa. Hemos una integración que ha sido obligada por los mercados y necesitamos una política integradora. Sin eso no va a funcionar, y por tanto el comité, el Parlamento regional, el Parlamento europeo, el nacional, tenemos que trabajar como parte de todo este entramado. Muchas gracias. Gracias al ponente por esta conferencia tan interesante, y de acuerdo con el programa tendríamos un poquito de tiempo por si hay alguien que quiere formular alguna pregunta a los intervinientes hasta ahora. Don Ignacio Navarro tiene la palabra. Facilita y corta. Creo que te van a dar un micro. Para que se grabe. Sí, muchas gracias. Bueno, primero felicitar a todos los ponentes, porque creo que han sido intervenciones muy instructivas, por lo menos de mi punto de vista, y se han tocado diversos problemas que se suscitan en relación también con diversos temas que afectan a la vida de los parlamentos, ¿no? Desde la perspectiva de la diplomacia parlamentaria, desde el papel que reserva el marco, digamos, comunitario europeo en estos momentos a la participación regional, y luego el papel del Comité de las Regiones. Muy rápidamente, para Pepe una pregunta. Estoy muy de acuerdo con lo que comentabas cuando hablabas de la necesidad de un consenso en el ámbito de la diplomacia parlamentaria. Comentabas que precisamente una de las características que al menos tú veías en ese ámbito es el pluralismo político. Hablabas de pluralismo político en el entendimiento, creo yo, de que lógicamente no tendría mucho sentido ni tendría éxito una acción exterior parlamentaria que no contase con la unanimidad de la Cámara, ¿no? O al menos con la mayoría del ámbito político representado en la Cámara. Bien, en este sentido me gustaría decir que yo también estoy de acuerdo. De hecho, lo he vivido en mi práctica profesional también, de alguna manera. No sé si recuerdan, quizás por aportar algún dato, el famoso, relativamente famoso caso en el 99, y aquí está Monse también, que nos podrá quizás ilustrar un poco más, cuando la Mesa del Parlamento Vasco acordó alojar o albergar una reunión de los kurdos, de la Asamblea Kurda. Y eso, en principio, se adoptó, según los datos que yo tengo, sin unanimidad, y eso suscitó además un conflicto ante el Tribunal Constitucional impuesto por el Estado. Se acordó la suspensión incluso de ese acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco porque no contaba, porque se entendía que se entrometía en la acción exterior que solamente corresponde al Estado. Entonces, mi pregunta es, ¿podría haber una cierta tentación a que la autonomía parlamentaria diera para desarrollar ciertas medidas de acción exterior o de diplomacia parlamentaria y un intento de blindaje de esa acción parlamentaria? Pero yo creo que, no sé si compartes esa opinión, y quizás sí, por lo que has dicho, debe estar revestida del máximo consenso posible y sobre todo integrada en la acción exterior del Estado, ¿no?
me parece vital, no solamente en el caso del Parlamento Vasco, hay algún otro caso que se ha vivido en Canarias cuando ha habido delegaciones de políticos, no solamente o no solo de diputados del Parlamento de Canarias, sino de otros ámbitos, políticos en los cabildos y en los ayuntamientos, cuando fueron, intentaron hacer una aproximación. De hecho, cogieron un avión, se marcharon a territorio saharaui, donde está el pueblo saharaui, fueron retenidos por las autoridades marroquíes y devueltos sin mayor contemplación otra vez a Canarias. Eso responde a lo mismo, son acciones, digamos, dispersas y que no tienen una coherencia con la política exterior del Estado. Me estoy enrollando mucho más de lo que yo quería, pero quizás incidir más en eso. Y para Castro, una muy rápida. ¿Qué papel le ves tú al principio de subsidiariedad, también conectando con lo que ha dicho el representante del Comité de las Regiones, en el contexto de crisis actual en el que estamos viviendo y quizás en un proceso de centralización de las tomas de decisiones en la Unión Europea a través del tándem famoso, o el tándem Mercosur, hoy quizás ya diluido con el papel que está desarrollando Land, pero mi duda es, tú de futuro, ¿qué papel le ves a las regiones en el momento actual? Es decir, hablando claro, el valor regional lo tenemos formalizado, ya hablaremos mañana de la subsidiariedad y los problemas que puede plantear, pero yo no acabo de ver si en este proceso profuso y confuso en el que estamos ahora, lo regional puede aspirar a tener un mayor papel dentro del funcionamiento de la Unión Europea. No sé qué opinión podéis tener. Bueno, las respuestas en la mitad, por favor. La mitad. Yo es que querría seguir preguntando alrededor de la pregunta que ha hecho Castor Nacho. Ahí es donde me gustaría seguir preguntando, porque me parece esencial. Yo creo que el futuro de las regiones, el futuro de los estados no lo tengo claro, el futuro de las regiones lo tengo mucho menos claro. Pero contestando a lo que tú me preguntabas, bueno, yo creo que la diplomacia parlamentaria, lo he dicho, es fundamental, pero tiene una premisa que es básica y tiene que estar integrada en la acción exterior del Estado. No puede, y es impensable que la diplomacia parlamentaria de las Cortes Generales sea contraria a la acción exterior del Estado. Eso es absolutamente impensable porque, entre otras cosas, lógicamente la correspondencia de mayorías políticas lo va a imposibilitar. No me he podido extender en qué papel le corresponde a las comunidades autónomas en esa diplomacia, que es evidentemente más difícil de delimitar, pero el que le corresponda también debe ser coherente con la política exterior del Estado. No puede ser que el Estado español adopte en relación con los sucesos de Paraguay una postura determinada y que 3 parlamentos autonómicos pues mañana vayan a Paraguay a celebrar lo que ha sucedido, ¿no? Por lo menos es mi opinión. Es decir, tiene que haber una coherencia con la acción exterior del Estado. Evidentemente, esa coherencia se conseguiría más fácilmente con el consenso, pero son cosas independientes. Son cosas independientes. Coherencia con la acción exterior y, en la medida de lo posible, consenso. Sin consenso es muy difícil que un Parlamento haga acción exterior porque, entre otras cosas, va a dar lugar a un conflicto, mala imagen, etcétera. Yo creo que por eso el presupuesto es el consenso, que no significa unanimidad. Es imposible que en Cortes Generales se haga con Bildu o con el presupuesto de Bildu, pero sí abarcando al máximo arco parlamentario, ¿no? Completamente de acuerdo con lo que has dicho. De manera muy breve, muy oportuna la pregunta del profesor Navarro. Yo diría que, a mi juicio, ahora mismo todo el foco de atención está centrado en cerrar el proceso de integración. Eso es lo que yo pienso. Es decir, el proceso de integración desde la perspectiva económica, fundamentalmente desde la perspectiva económica, con los aspectos políticos que supone una integración económica. Nosotros hemos logrado los 3 primeros estadios de la integración económica, es decir, digamos, el libre comercio, la unión aduanera y el mercado común, mercado único, y nos falta la unión económica y monetaria. Entonces, mismo está todo centrado en eso. O cerramos esa unión económica monetaria o se van a producir retrocesos en los avances que se han producido en los últimos 40 años. Por tanto, ahí va a estar centrado. Y eso tienen que llevarlo a cabo los Estados. Claro, eso va a repercutir, sin ninguna duda, en el papel que tienen que tener las regiones en el proceso de construcción europea. Claro, las regiones nunca han sido protagonistas principales del proceso de construcción europea y creo que lo he dejado claro. Ahora puede ser que jueguen un papel un poco más marginal, no digo absolutamente marginal, pero puede no centrarse tanto la acción ahí. Hay un periodo de programación de 2007-2013 donde se figuran los objetivos. Ahí están, no sé si se cumplirán o no se cumplirán estos objetivos, pero yo creo que
El tema de las regiones, como muchas otras cosas, van a tener que esperar porque van a ser los Estados los que van a centrar toda su acción en la Unión Económica y Monetaria. Además, sería bueno, tal y como está la situación, que fuera así. En definitiva, las regiones no quedan perjudicadas, pero sí quedan condicionadas por las decisiones que se adopten para asegurar la integración económica y monetaria. Eso es lo que yo pienso. ¿Alguien quiere intervenir? Yeah, I think to solve the problem of how the regions are participating, I think we need to follow what my colleague said about before. European policy is not foreign policy, it's internal policy. We are all following the Todos estamos siguiendo las claves, sus claves, que son las mismas en Alemania, en Dinamarca, en España. No es una política externa. Por tanto, creo que la solución solo puede ser que las regiones sean aquellas que estén usando la experiencia del trabajo legislativo, aquí un 70%, en Alemania un 90%, pero estas políticas son discutidas y, por ejemplo, junto al gobierno nacional, las instituciones y la Comisión, no sin ellas, tenemos que llevar a cabo la política cuando se enfocan, cuando se concentran en... Tienen que asegurar que los que están en cargo de estas competencias estén involucrados. Y eso es lo que no vemos que ocurre suficientemente ahora mismo. Por ejemplo, la Estrategia 2020, la Estrategia Económica, hace recomendaciones a muchas políticas regionales. Algunos países lo hacen, como Bélgica. Las regiones de Bélgica participan en las negociaciones con el gobierno y con la Comisión. En Escocia un poquito, en el Reino Unido, pero no en Alemania y no en España. Y creo que esto tiene que cambiar desde ambas partes, desde Europa y también desde el gobierno del país. Y por eso creo que esto es lo que tenemos que concentrarnos y trabajar por eso, para que el proceso se vuelva más democrático. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención más? Bueno, pues vamos a terminar entonces este bloque. Yo le voy a dejar al profesor Navarro una pregunta lanzada para el miércoles, tanto que hemos hablado del principio de subsidiariedad, y lo dejo para que lo reflexione y, desgraciadamente, no podré estar, pero nos lo resuelva. Lo intentaré ver por Internet. Nos lo resuelva el miércoles. Si él entiende que esto del principio de subsidiariedad verdaderamente es un principio jurídico o tiene más una dimensión política. Porque aunque hasta el momento el Tribunal de Justicia de la Unión ha admitido algún recurso, lo cierto es que no ha anulado ningún acto con fundamento en la infracción del principio de subsidiariedad. Pero bueno, que lo reflexione y el miércoles nos lo cuente. Yo les voy a pedir que no abandonen su sitio y les voy a pedir a los participantes en la mesa redonda que se incorporen a la mesa, por favor. Gracias a todos.